inagotable que viene del cielo, fluye allí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se dejará y esta ciudad se alegra. Cántale. Yo nací en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Alábale con tus palmas, salsa, grita, brinca. Yo de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre. Yo de Dios está ahí. Todos. Hay libre, en el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre. Yo de Dios está ahí. Hay libre, en el río de Dios. Porque Él nos dio nuevas criaturas en Él. Tenemos gozo por el nombre de Jesús, porque Él nos hizo libres. Aquel que está triste, que venga el Señor y Él lo consolará. Alábelo con sus palmas. Vestidos en ese tiempo. Viven algo tratando de entrar y no pueden entrar. ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Bien? ¿Qué anuncios tienes, amor? ¿Vas a pasar? ¿No? Sí. Saben que en octubre tenemos nuestro encuentro, ¿no? Que nos vayamos preparando para el encuentro. Ya ver por qué no lo dejan entrar. ¿Ya entró? Sí. Samuel, Estados Unidos y Noelia. ¿Quién más? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? ¿Cuál es el mío? Yo tengo como que suena bueno. Señor, precioso Rey, por bendecirnos, gracias por permitirnos estar contigo. Gracias
Gracias por tu fiel amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fiel amor. Pongo cada vida en para que tu palabra, por tu amor, nos ministre. Te ruego, Señor, por tu fiel amor, que nos ayudes hoy a conocer. Te ruego, Señor, por tu fiel amor, que nos permitas hoy acercarnos a ti, Dios. Te ruego que tu palabra traiga aliento, nuevo y fortaleza. Ven y toca, te lo pido. Ven y enseña, te lo pido. Te ruego que limpies todo mi ser para que mi vida no sea tropiezo para tu preciosa palabra. Ruego, Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y de este lugar, para que en todo seas tú alabado, bendecido y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si usted me acompaña al libro de Juan, capítulo 8? Juan, capítulo 8. Hablaron con Sandrita, apareció Sandrita. Sandrita, en vez de coger para el norte, cogió para el sur, se perdió. Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Listo? Juan 8, 31. ¿Lo tiene conmigo? ¿Lo quiere leer? Dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿qué le respondieron? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda, sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pregunta, ¿qué será primero, los judíos o Abraham? ¿Quiénes son primero, los judíos o Abraham? Abraham, ¿cierto? Y si nos ponemos a pensar, yo pongo aquí el cronómetro para no pasar. Si nos podemos a pensar, Jesús le está hablando, Jesús le está hablando a judíos, y Jesús les está diciendo que si permanecen en mi palabra. Y la pregunta es, escucha, la palabra que Jesús les estaba hablando, y se lo repito 300 veces. Jesús que les estaba predicando las cartas paulinas, Jesús que le estaba predicando a Romanos, Lucas, Mateo, ¿qué estaba predicando a Jesús? Lo que ya estaba escrito, o la Torá, o los mandamientos y los profetas, dice la escritura. El caso es que Jesús le dice, bueno, ustedes creen a su padre Abraham, ¿cierto? Jesús dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, versículo 39, lea el 39, por favor. Léalo en voz alta. Entonces, ¿por qué les pregunto qué fue primero, los judíos o Abraham? Porque hay esa polémica muchas veces en la gente, que tenemos que ser como los judíos y que tenemos que ser como el pueblo de Israel, y está bien, pero nuestra fe está fundamentada en la fe de Abraham, dice la escritura, ¿cierto que sí? Nuestra fe está fundamentada en la fe de Abraham. Pero si usted se da cuenta, antes de los judíos y antes del pueblo de Israel estaba Abraham. De hecho, cuando usted va a la escritura, nosotros ni siquiera deberíamos ser ni judíos, ni mesiánicos, ni cristianos, sino que la fe nuestra debe ser basada en Abraham, o sea, la fe de los hebreos. La pregunta es, ¿sabe por qué simboliza o se nombra hebreos? Porque hebreo significa los cortados. Mira, diga, haga así, los cortados.
Y no es ni siquiera así, sino que es en diagonal, dice los cortados, porque somos injertados. Y desde antes se hablaba del evangelio, o se hablaba del evangelio de los gentiles. Entonces, ¿para quién fue ese evangelio? ¿Y cuál es el evangelio que debemos seguir? Hoy vamos a hablar de Abraham, diga Abraham, el hombre de la fe. Nosotros seguimos a Abraham, el hombre de la fe. Nosotros creemos estar dependiendo de la fe que es en Abraham, o la fe que es en Cristo Jesús, que fue la misma de Abraham. Vamos a hablar sobre Abraham, el hombre de la fe. ¿Quién era Abraham? Abraham era de Ur de los Caldeos. ¿Dónde queda Ur? ¿O Ur de los Caldeos dónde queda? Actualmente en Irak. Irak. Hoy día, si saliera un salvador, entre comillas, de Irak, nadie lo aceptaría, porque tendría, según ellos, que ser de Israel. No, Ur de los Caldeos es específicamente Irak. Y resulta que Abraham salió de una tierra llena de ídolos y de amor al dinero y de inmoralidad sexual y de una cantidad de culturas e ideologías completamente incorrectas. Abraham antes se llamaba padre. Abraham significa padre. Abraham, no Abraham. Abraham significa padre. O sea que Abraham antes era solo padre. Y Dios después lo convierte en Abraham, padre de multitudes. Claro que hoy día hay muchos Abraham. ¿Has visto mucha gente? Hay gente que es Abraham, porque son padres de nada. Y en ese entonces Abraham era padre de nada. Así vemos hoy día vemos a muchos superapóstoles intergalácticos. Yo sé que muchos nos están viendo por las redes, por Facebook, nos ven en muchas partes. Se lo dejo claro. Hay muchos padres, como Abraham. Abraham era solo padre. Y hay muchos padres, padres que no tienen nada. Abraham era así. Abraham era padre de nada. Que no tenía hijos, él era estéril, su esposa era estéril. No tenía hijos, no tenía herencia. Venía de una cultura completamente idólatra. Venía de Irak o de Ur de los Caldeos. Ese era Abraham. Esperamos que un hombre de Dios hoy día sea completamente santo, completamente intachable. Claro que sí. Pero Abraham no era así. Abraham tuvo un proceso donde Dios lo limpió, lo santificó, lo preparó para lo que iba a hacer. Abraham era padre. Dios lo convirtió en Abraham, padre exaltado o padre de. Cuando nos volvemos a Dios o cuando vivimos en la fe que es en Cristo Jesús por la fe de Abraham, nosotros pasamos de ser a padres de nada a ser padres de mundo. Por eso se lo repito otra vez, por tercera vez. Hay muchos padres de nada. El ejemplo de Abraham para nuestras vidas, ¿cuál debe ser? Abraham fue sacado del mundo. Abraham fue sacado del sincretismo. ¿Sabe qué es sincretismo? Una cultura que acepta muchos ídolos o muchos dioses. Así hay muchos cristianos hoy día. Aceptan el mesianismo, el judaísmo, la cultura israelita, la cultura abrahámica, la cultura mosaica, la cultura de Elías, de Eliseo. Insertan en su doctrina o en su fe muchas culturas y muchas doctrinas. Eso se llama sincretismo, pero han sacado a Cristo del corazón. Nosotros debemos seguir el evangelio de Cristo. Trataré en esta enseñanza de Abraham de ir mostrando a Cristo. El caso fue que Abraham cambió el rumbo de su fe por la fe que es en Dios. Abraham se enfocó en un cambio. Abraham se enfocó en la abnegación, renunciar a sí mismo. Abraham se enfocó en la fidelidad a Dios. Abraham se enfocó en la entrega a Dios y Abraham se entregó en la consagración. A veces tenemos la costumbre de decir, escúchame bien, eso que es cristiano, que mucha gente dice, ¿y eso que es cristiano? Pero se le olvida que estamos en un proceso que se llama la santificación viene con la fe. Y en el proceso de la santificación, Dios nos va cambiando, moldeando, modificando y emparejando poco a poco a lo que es Cristo. Dice la Biblia que solamente cuando estemos delante de Jesús podremos ser igual a Él antes. Y a Abraham le pasó lo mismo. Abraham fue alejado de la cultura. Abraham fue alejado de la ideología cuando decidió obedecer. Nosotros decimos que nos estamos alejando de nuestra cultura, de nuestra ideología, de nuestras creencias, de lo que el mundo nos enseña o los padres nos enseñaron y no nos enfocamos en Cristo.
Abraham nos enseñó la paciencia en la promesa. Pasaron 25 años esperando un hijo. Nosotros no nos llega la bendición ya y nos desesperamos. ¿Pero cuándo? Con mi esposa nos ponemos a veces a examinar las promesas y hace más o menos desde el 2016 una cantidad de palabras proféticas. Vas a visitar todas las naciones. Yo decidí hacer un alto, pero en un momento estaba visitando muchas naciones y todo lo que era aquí lo fue. Dije, no, espérate un momento. Después nos hace una cantidad de promesas. Desde el 2016 me están diciendo, ve una camioneta blanca que te entregan las llaves. Yo digo, ¿por qué no llega la promesa? Es que ya no se promesa. Esperando la promesa. Alguien me dijo, te van a regalar terrenos. Varias veces me han quitado terrenos que me han regalado. Digo, Señor, y la promesa. Y pero, entonces, pareciera que todas las promesas y las palabras rema o las palabras proféticas, bueno, pero a veces nos cuesta esperar en la promesa. Y Abraham esperó 25 años en la promesa. Diga, años esperando la promesa. Abraham nos enseñó la paciencia en la prueba cuando le pidieron el hijo. Después de que ya tiene el hijo, ahora le dice, ahora deme el hijo. ¿Cómo así si usted me lo dio? ¿Cómo así que? No, no, explíqueme eso. No, no, no. ¿Sabes qué dijo el padre? El padre dijo, yo te pido tu hijo, pero yo voy a dar el mío. Eso fue lo que realmente le quiso enseñar el Señor a Abraham. Cuando le pide a su hijo, de hecho la escritura dice que Abraham ya sabía que el Señor iba a proveer sacrificio. Entonces ya Abraham sabía para dónde lo llevaba Dios. Pero Dios lo que le estaba diciendo, así como tú vas a poner tu hijo en obediencia, yo pongo mi hijo por ti. Abraham experimentó la necedad por el razonamiento, diga razonamiento. Abraham quiso razonar y ayudarle a Dios. Dijo, bueno, va a venir una promesa, una bendición. De pronto me esforzara, me tocó sacrificarme, dijo Abraham, me tocó ahí con Agar. Se sacrificó a Abraham, pobrecito, ¿cierto? Sacrificio a Abraham. Y le tocó con Agar y empezó a razonar. ¿Por qué? Porque Abraham venía de una cultura allá en Ur de los Caldeos. Era normal que cuando una persona, con todo respeto, no podía tener hijos, simplemente, es lo que llaman hoy día, prestaban del vientre a través de un ritual que no les voy a decir cuál es. El caso es que él se acostaba con la serpiente o con otra mujer para que tuvieran hijos. Entonces Abraham quiso razonar, quiso empalmar todo y ayudarle a Dios. Y por esa ayuda a Dios, cediendo a lo que quería su esposa y Agar, hoy todavía seguimos teniendo problemas con el pueblo de Dios. Abraham enfrentó la obediencia cuando aún después de haber tenido a Ismael y después de haber tenido a Agar, les tocó expulsarlos. Imagínense que le diga el Señor, echa a su esposa. No, el Señor le dijo, saque a Agar, la egipcia. Imagínense, era egipcia. Le dijo, saque a la egipcia y a su hijo. Bueno, escúcheme, Abraham tuvo dos hijos. Diga Ismael. ¿Sabes qué significa Ismael? Misericordia. Misericordia porque Dios escucha. Eso significa Ismael. Yo cuando analizo la vida, de hecho, yo podría pensar que estudié solamente el 1% de la vida de Abraham, lo que les voy a transmitir hoy, porque es demasiado hermoso todo lo que Dios le dice a Abraham paso a paso. Pero Ismael significa misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Cuando Dios me escucha, Dios oiga, Dios tiene compasión de mí. Por eso le puso Ismael. Ahora, ¿por qué tuvo Dios misericordia de él? Por decisiones imprudentes. Una decisión imprudente. Yo le voy a ayudar a Dios. Ayudarle a Dios y mira el problema. El otro hijo se llamaba Isaac, diga Isaac. Isaac significa el que ríe. Pero ¿sabe por qué ríe? No de burla, sino el que ríe de tranquilidad, esperando. Usted tiene un problema, una dificultad, una angustia, cualquier cosa que le pase y usted se ríe. Está preocupado, usted está llorando. De hecho, Sara, después de que primero se llamaba Sara y luego Sara. Pero Isaac viene por la risa que tuvo Sarai.
¿Y sabes por qué? Porque ella sabía, en cierto modo, que Dios lo podía hacer posible. Pero ella no sabía, era que Dios lo podía hacer posible sobre ella. ¿Te has visto que a veces uno cree que Dios puede hacer milagros sobre otro? Pero cuando tú sabes que Dios puede obrar sobre tu vida, escucha, tú descansas. Por eso Isaac se llama Isaac, el que ríe esperando en Dios. Quiera Dios sonreír. Como cuando tú le pides a un niño, a veces mi hijo me dice, papá, ¿tiene plata? ¿Me agarra un helado? Cuando él me sabe que tengo plata, no hay necesidad. Es el mismo caso. Ahora, Abraham tuvo varias, entre comillas, Agar, que fue con la que tuvo Ismael. ¿Sabes cómo se llama Agar? ¿Qué significa Agar? La que se fugó. Que le preguntan, ¿usted con quién se casó? Fugó. No, tremendo, ¿no? Agar significa la que se fugó, la que se escapó, la que no tiene un destino fijo. Sí fue lo que hizo Abraham, lo quiso poner sus ojos en algo que Dios no había establecido. Sara, o Saraí, perdón. Saraí, ¿sabe qué significa? Princesa. Abraham, Abraham era padre, pero el padre estaba casado con una princesa. El padre debe casarse con una reina. Yo no. El caso es que el padre no era padre de nada. Pero Saraí significa princesa, o sea, la que está debajo. Cuando ellos deciden creerle a Dios, Dios la convierte en ¿qué? En Sara, madre de multitudes. Misaí, madre de multitudes. Reina. Bueno, después dice que en Génesis 23 dice que ella muere. Después de que ella muere, Abraham se vuelve a casar. ¿Y sabe con quién se casa? ¿Sabe con quién se vuelve a casar Abraham? Se vuelve a casar con Setura. ¿Y sabes qué significa Setura? Seturas perfumada. Después vino, ella le dio solo un hijo. Sin embargo, esta mujer le dio a Sin, Oxán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Génesis 25. Abraham tomó por mujer a Setura y esa mujer le dio más hijos. ¿Qué podemos resumir de Abraham así en toda la historia de Abraham? Primero, Abraham fue el fundador del pueblo hebreo. Cuando Dios nos lleva a nosotros a creerle, cuando Dios nos lleva a nosotros a poner nuestro ser, nuestra esencia, nuestra mentalidad, escúchame, nos debe llevar a nosotros a establecer algo. ¿Qué hizo Abraham? Estableció. Punto. Si mis ojos están puestos en Dios, si mi confianza está puesta en Dios, yo debo establecer. ¿Qué me enseña Abraham? ¿O qué puedo aprender de la historia de Abraham? Capítulo 12 y capítulo 13, la fe imperfecta. Era un creyente, era conocedor, era fiel, pero era imperfecto. Capítulo 14 al capítulo 17, Abraham me enseña la fe creciente, va madurando, va creciendo. No se queda estancado, no se queda soy un niño, sino que va creciendo. Y luego en Génesis 18 ya podemos ver en Abraham la fe madura. Entonces, podemos ver el proceso de Abraham durante muchos años. Hay gente que recién llega a la iglesia, lleva 1 año, 2 años, hasta 10 años. Quieren sentarse con Dios y enseñar. Sí, he visto más. Esta semana veamos con mis hijos la película de Hopper. Vimos varias series, varias películas. Y chévere que me vimos una donde Dios me decía, ya que tú sabes tanto, y así nos pasa a veces con Dios y muchas veces. Hay gente que quiere sentarse con Dios y enseñar. Un momentico, Dios, tú estás equivocado. Lo que estás haciendo está mal. A veces queremos decirle así a Dios, estás equivocado. El caso es que Abraham en su proceso va creciendo, va cambiando, va madurando. Nosotros estamos en esa misma fe y a veces estamos superiores a Abraham. Abraham recibe un llamado. Pero cuando Abraham, en cierto modo, miente,
Dios cómo ve a Abraham. Génesis 27, ¿cómo ve Dios a Abraham? Regálame un ratito que me tiene incómodo esto. Génesis 27, ¿cómo ve Dios a Abraham a pesar de que estaba diciendo mentiras? ¿Cómo estaba viendo Dios a Abraham a pesar de que Abraham estaba siendo un engañador? ¿Cómo estaba viendo Dios a Abraham a pesar de que Abraham no estaba haciendo lo correcto? ¿Cómo lo ve Dios? Déjalo, por favor. Qué peligro meterse con la mujer de un profeta. Perdón, se lo digo. Escucha. A pesar de que Abraham estaba haciendo lo incorrecto, a pesar de que Abraham estaba mintiendo, estoy incómodo hasta que no le diga algo a una persona. Antes de conocerte, y se lo dije a su esposo esta semana, mírame que estoy hablando contigo. Y yo sé que me están viendo por ahí. Antes de conocerte, muchas personas me hablaron mal de ti. Y en el culto les dije que me caía gordo, que me caías gordo y que no sabías. Mucha gente me hablaba mal de ti. Y tuve una percepción y lo acepté. Pero cuando te conocí, lo que sentí de parte de Dios que viste. Y lo mismo le pasó aquí a Abraham. Dios lo veía como profeta, aunque los demás lo vieran imperfecto, aunque fuera engañador y mentiroso, y aunque fuera tramposo. Escúchame, ¿cómo veía Dios a Abraham? Dios lo veía. Abraham fue llamado. Génesis 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió como sin saber a dónde iba. Esa es la fe de Abraham. Abraham, ¿qué le dijo a Dios? Bueno, ¿y cuánto me vas a pagar de prestaciones? ¿Y cuánto va a ser mi sueldo? ¿Y me vas a dar casa o no? Bueno, y si yo le voy a servir como amo ahí. Dijo que no iba, no sabía para dónde iba. Así es la fe de Abraham. Te pregunto, tú que eres hijo de Dios y tú que eres creyente, ¿sabes para dónde vas? No, es que si yo no tengo una meta definida, no camino. Es que si no me dicen qué voy a hacer, yo no hago nada. ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Y qué voy a lograr? ¿Y qué voy a obtener? Camina, camina de la mano a ver a dónde. Salió sin saber a dónde iba. Dios llama a Abraham, Génesis 12, le dice, pero que Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y la tierra que yo te mostraré. Porque no te sueltes de mi mano, porque si te sueltas de mi mano no te la muestro. No le dijo, te vas a estar a Europa, sea allá a la parte más alta de los lugares bajos de los, los Países Bajos, la parte más rica del mundo como país. ¿No? La que yo te mostraré. Así es nuestra fe. Si le creemos a Dios, si nuestra fe está enfocada en Dios, le creemos a Dios como Abraham le creyó. Ahora, Abraham la única promesa que tenía que era, iba a ser bendecido. Y Abraham, ¿por qué iba a ser bendecido si yo era bendecido? Abraham era rey en un país. Abraham era un gran político, tenía muchísimo dinero, tenía muchísimo ganado, tenía muchísimos siervos. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahorita. El caso es que lo llama Dios y le dice a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y cuánto nos cuesta dejar la gente que amamos cuando Dios nos dice? Y Dios te lo dijo. Vete. Génesis 12 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y Abraham era grande. Abraham era un político, Abraham era un hombre de mucho dinero, Abraham era un hombre muy importante, pero Dios dice, más grande, pudo haber dicho Abraham, más grande de lo que soy. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. Todas. Bueno, Abraham nace
Génesis 11:26, de Taré era su padre. El padre vivió 70 años. Abraham se casa, Génesis 11:29. Tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. Nacor era el hermano de Abraham. La mujer de Abraham se llamaba Saraí y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán. Luego Abraham, después de estar en Ur de los Caldeos, se trastea o se muda o se cambia. Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot su hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Mírame, paso a paso, proceso a proceso, Abraham se fue enfocando a lo que Dios quería. Cosa que nos cuesta. Ya queremos la bendición, ya, mi bendición, ya, Dios. Si me hizo la promesa, ya la quiero, ya. Proceso en tu corazón, necesito hacer un proceso en tu mente, necesito hacer un proceso en tu espíritu, necesito hacer un proceso en tu familia, y te bendigo ya, algo puede pasar. Y a veces no entendemos eso. ¿Qué nos dice la Biblia de Abraham? Bueno, en el Nuevo Testamento se habla de Abraham. Gálatas 13. Gracias. Gálatas 13. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Los que son de fe son hijos de Abraham. Así que para aquellos que se las dan de super judíos, yo no soy semita. De hecho, nosotros tenemos sangre semita, los lagos tenemos sangre semita. Y los Parra, porque yo tengo una familia Parra y también somos de mí. No soy antijudío. Pero hoy toda la gente, todo es judío, y que los judíos, y que las raíces hebreas, y que no sé. Pero realmente venimos es de Abraham, de los hebreos, de los que son cortados. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el 8 que dice, ayúdeme, por favor, léalo. Y la escritura, ¿sí está bien? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿sí ven? La fe a los gentiles, ay, no es que yo predico el evangelio de Pablo, que es para los gentiles, dicen los bautistas y los reformados. Y yo que estudié con bautistas 10 años y con reformados, con bautistas 3 años y medio y con reformados 10 años. No. La fe a los gentiles empezó en Abraham. Dígalo, empezó con Abraham. Dígase lo que está al lado. Que la fe en los gentiles empezó en Abraham. La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos, déjalo, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué somos bendecidos? Por la fe. ¿Ve? En Abraham. Luego pases al 14. Léalo. Para que en Cristo, gracias pastora, claro, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. En Abraham ya estaba. Abraham, cuando quiso presentar el sacrificio, ya sabía que era Jesús, está simbolizando y mostrando. Abraham ya tenía el Espíritu Santo. Abraham era un gentil. Él no fue de lo más escogido, de lo más bonito, no, lo fue sacado de lo peor, de Ur de los Caldeos, de Irak, entre comillas. Una tierra idólatra, tiene muchos ídolos. Eso es la fe en Abraham. La fe de Abraham es la misma fe que nosotros seguimos en Cristo Jesús. ¿Qué más me dice la Biblia? Romanos 9:6. Léalo conmigo, por favor, ya sabe que Romanos 9:6, ¿ya, amor? Léalo conmigo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Déjalo, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Isaac, porque Isaac, entre comillas, no era un hijo natural, era un hijo del Espíritu, porque Dios fue el que le dio vida. ¿Cierto? Es la misma fe. La fe no es en Ismael.
La fe no es en nosotros cuatro hijos de la fe es en Isaac y lo sobrenatural, en la fe por creer. Y dice, los que son de Israel no son israelitas. En otro texto dice que los que no son los que son judíos, sino que en la fe en Cristo Jesús o la fe en Abraham nos hace hijos. Somos hijos por la fe, dígalo, somos hijos por la fe. Versículo 8. Esto es, léalo por favor, 8. No los que, sí, léalo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, que son contados como descendientes. Creemos, por fe somos hijos, no por descendencia. Entonces, por eso el Señor Jesús le decía a los judíos, ustedes dicen que creen en Abraham y que ustedes son hijos de Abraham. Jesús en pocas palabras les está diciendo, ustedes se las dan de judíos, pero Abraham era un gentil. ¿Qué son gentiles? ¿No? Son hijos de un gentil. Santiago 2:7. ¿Por qué debemos seguir a Jesús? Porque nuestra fe es por creer. Ayúdeme. Santiago 2:17. 17, perdón. Tengo ese problema de... La semana que me tocó dar clase en el colegio, escribí al revés. Estoy escribiendo, me toca tener el borrador de mano, porque escribo las letras al revés, los números al revés. Escuchen, léalo conmigo. Por favor, léalo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo creo. Él les explicó a Pablo. Bueno, los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees? Pero tú no tiemblas. Muéstrame tu fe con tus obras. Pablo. Léalo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo se les dice a aquellos que dicen fe, pero no tienen obras? ¿Cómo les dicen? Vano. De que se hallar por la banalidad, que no es correcto. Ahora sí dice el 21, ahí nos habla de Abraham, léalo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, quien ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí está mostrando Abraham. Aquí está mostrando Abraham el amor del padre al entregar a su hijo, porque por fe sabía que su hijo se iba a levantar. Por eso su hijo no me tocaba. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, léalo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Digan nosotros, gracias. Nosotros. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y te pregunto, ¿eres creyente? Amén. ¿Crees en Dios? Amén. Ojos puestos en Dios. Amén. ¿Tienes fe? Amén. No, viejo, estamos todo tiempo. Obras. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Y esta parte es la que más me gusta. Diga, Abraham era una persona de altar. Ay, me preocupó Sandrita, ¿no apareció Sandrita? Perdió. Diga, Abraham era una persona de altar y de con Dios. Abraham en la Biblia muestra 4 altares. Estos altares nos enseñan cosas muy tremendas de altar. Primero, primer altar, Génesis 12:6. Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encima de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Léalo. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿En dónde levantó el altar? En Siquem. ¿Qué significa Siquem? Cargar, diga cargar. Siquem significa al hombro. Siquem significa madera o montaña. En pocas palabras,
como Abraham estaba levantando su fe, o como Abraham estaba creciendo en la fe, y Abraham apenas estaba empezando, dice que Abraham pasó el momento más difícil cuando empieza a tener su tiempo de rendición. Sentía peso sobre su hombro, sentía que estaba cargando algo, sentía que una gran montaña, por eso dice que si quieres fe como este grano de mostaza, eso estaba dando Jesús, mira la montaña que se quita. Es un lugar de bendición. Abraham en ese momento le estaba costando dejar el pasado. Abraham en ese momento tenía una gran carga sobre sus hombros, un gran peso porque estaba dejando el pasado, su familia, su autosuficiencia, su cultura, su temperamento, sus ideologías, porque venía de otra tierra, con otras ideologías, con otros pensamientos, con otra cultura. Estaba a renunciar para tener sus ojos puestos en Dios. Segundo altar, Génesis 12:8. Ahí mismo lo dice. Luego, léalo. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente ahí y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Primer altar, donde él levanta un altar y dice, Señor, levanto ese altar, estoy rendido ante ti. En un gran peso, una gran carga, levanto un altar, altar de comunión, altar de altar de entrega. Segundo altar, Betel. Betel es casa de Dios. Después de haber renunciado a ese mundo, a sus pensamientos, a su ideología, a su cultura, a sus creencias, él levanta un lugar que es la casa de Dios. Después de pasar por un lugar, estaba acomodado, estaba tranquilo. Ahora pasa al desierto. Ahora pasa a donde solamente está la provisión de Dios. Diga, el lugar que Dios tiene preparado. Y te digo a ti, muchas veces el lugar que Dios tiene preparado para ti no es el lugar que tú. A veces el mejor lugar es donde está Dios. Dios no estaba en uno. Dios no estaba cambiando. Tú estás aceptando. No siempre la comodidad de Dios. No siempre la bendición es de Dios. Y Abraham lo entendió. Entonces, está cómodo, tranquilo, tener todo. Y en ese momento lo tenía todo. Pasó a tener un lugar que era casa de Dios, Betel. Luego ahí dice que pasa a Ai. Diga Ai. Diga Ai. ¿Alguien quiere Ai? Ai significa ruinas. El lugar donde reconocemos. Ai. Así nos creemos victoriosos. Yo siempre gano. Soy triunfador. Soy próspero. Soy bendecido. Ay, cuando llega la prueba decimos ay. Ay, el lugar de ruinas. El lugar donde Abraham reconoce su condición. El lugar donde Abraham se dio cuenta que estaba estancado, quieto. Y tal vez miraba atrás mi palacio, Ur de los caldeos. Allá lo tenía todo, yo era importante. Estoy en el desierto, estoy solo. Hasta este momento era Abraham y Sarai. Hasta ahí eran Abraham y Sarai. Todavía el diseño de Dios no se les había aplicado. El diseño de Dios, Abraham. El diseño de Dios, Sarai. En ese momento de desierto, de quietud, de intranquilidad, de penumbra, de renunciar a todo, de morir a todo, seguía teniendo. Por lo menos a mí me choca que me digan Milton. Me llamo Milton para los que no sabían. Y Milton, tiempo donde yo no me llevaba a la iglesia, yo a la iglesia y hacía mucho de Dios. Yo era así. Cuando yo me veo con Jesús, Jesús se me presentó. Ayer yo pensaba eso también. Porque mi nombre es Franco. Franco es guerrero y Franco es poseedor de libertad. Pero para este guerrero y este poseedor de libertad, y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el diseño. Te pregunto, ¿sabes cuál es tu diseño?
Ahí me choca que me digan Milton, porque Milton pareciera que le dicen, aunque Milton significa molino, o significa leche. Me choca que me digan por mi pasado, no por lo que significa. Entonces yo me enfoco en que Dios quiso transformarle la mentalidad a Abraham y a Sara a través de un proceso muy largo. ¿Entiendes que Dios está cambiando tu mentalidad y tu corazón? Dios está cambiando tu ideología. Dios está cambiando tu pasado. Mírame, Dios está cambiando tu pasado. Y nos cuesta morir, renunciar. Tercer altar, Génesis 17. Levántate. Léalo conmigo. Ve a la tierra, levántate, véalo a tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Ramte, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Tercer altar. ¿Qué hizo Abraham? Levanta su casa, levanta su tienda. Te pregunto, cuando Dios te dice, quiero hacer cambios en tu vida, cambia, levanta tu tienda, ¿tú lo haces? Pero Señor, se explicó otra vez otro proceso. Mire, ya levanté un altar, mire el segundo altar, ahora me va a llevar por otro lado. Abraham no hizo eso. ¿Qué hizo Abraham? Que levanta su tienda y se va a Mamre, que está en Hebrón. Mamre significa vigor, diga vigor. Es el altar de la dependencia de Dios. El altar de la dependencia de Dios. Ahí es cuando Abraham se separa de Lot. ¿Se acuerda que Dios le ha dicho, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que te mostraré? Y tuvieron luchas, dificultades, ¿sí o no? Cuando él suelta eso, dice literal así, es un poco caro. Yo digo, no te cargues con nadie que se estorbe en tu vida, que se estorbe, que no camine en la misma ruta tuya, te vas. Ahí es cuando Abraham saca a esa gente, sus ojos son abiertos y Dios los lleva a otro lugar que se llama Mamre, y el Mamre significa el altar de vigor o el altar de dependencia de Dios. Ahí se separa de Lot. ¿Sabe qué es lo más curioso y lo más lindo? Que Abraham ya entendió, porque Lot te dice, bueno, pues coja hermano, coja tú. Bueno, le dice, allá están las montañas. ¿Qué escogió Abraham como hombre de fe? Desierto. Te pregunto, ¿escoges el desierto? No, no, no. A mí llévame a Montserrat, ya en la parte más alta, que merezco estar en la... No me mandes para... No, y no me mandes para... ¿Verdad? Es un decir, ¿no? Es un decir. Dale duro, dale duro. Escúcheme. El caso es que a veces nosotros queremos, ay, y yo me merezco lo mejor porque es que yo soy hijo, soy santo, yo no merezco estar en esos lugares. O sea, no, no, no. Abraham, como era de fe, ¿sabes qué dijo? Papito, escoja lo que quiera, y donde yo esté, Dios va a bendecir. Y donde esté yo, Dios me va a bendecir. Y Abraham escogió el desierto. ¿Qué prefieres? ¿Cómo es que dice el versículo? Yo, alguien que me lo recuerde. Es mejor estar en una casa que no estar en el palacio del rey. ¿Cierto? ¿Cómo es que dice? Pero, léalo, pastor, ¿cómo es que dice? Y Abraham aplicó eso. Abraham prefirió el desierto. No prefirió el castillo. Sí, sí, sí. Y Abraham dijo, yo prefiero el desierto. Yo prefiero el desierto. Y Abraham se fue para el desierto. Abraham se aleja de la comodidad. Abraham se aleja de la buena vida. Pero Abraham, escúchame lo que te voy a decir. Abraham, sobre todo, se aleja de Sodoma y de Gomorra.
porque Abraham sabía que se veía bonito, esplendoroso, chévere, era Sodoma, y él no quiso estar en Sodoma. Él prefirió estar. Hay gente que me dice, "Ay, Sodoma no". Él prefirió estar en el desierto. Y en el desierto, escuchen, lo más curioso es que en el desierto es donde Abraham recibe fuerza. En el desierto es donde Abraham es renovado. En el desierto es donde Abraham es bendecido. En el desierto es donde Abraham se multiplica y prospera. En el desierto. Cuarto altar. Génesis 22:9. No sé si te has logrado identificar en estos altares. A veces pasamos por, Dios nos pasa por esos altares. Cuarto altar, Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo salvó? El ángel de Jehová. ¿Cuál ángel de Jehová? A ustedes que son estudiosos de la palabra. ¿Cuál ángel? ¿Pero cuál ángel? El ángel de Jehová en la Biblia es Jesús. El ángel, el cordero. El Señor dice, no más de todos los sacrificios, soy yo el que va a estar ahí algún día. El Señor mismo se presenta. El ángel, no, 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 no le hagas daño, yo voy a estar ahí algún día. Yo seré el sacrificio. Él mismo se presenta para que no le hagan daño. ¿Te imaginas cuánto te ama el Señor? Y tú no te das cuenta que en cada proceso, en cada dolor, en cada entrega, en cada sacrificio, Él está ahí para decirte, yo estoy contigo. Abraham pasó por eso. Isaac pasó por eso. Ahí estaba Jesús, el Cordero de Dios, y le dice, quieto. El ángel le da voces desde el cielo. Dice, Abraham. Y le dice, diga, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que qué, que temes. Escúchame, cuando Dios te pide algo, cuando Dios quiere un sacrificio, cuando Dios demanda algo, Dios está mirando. Y en primer lugar está Dios. Conozco que temes a Dios. Por no cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero atado en un zarzal por los cuernos. ¿Por qué atrás en sus espaldas? Iba detrás. Mírame. Abraham estaba enfocado en obedecer. Él estaba atrás. Hoy se la pasó cuidando. Te pregunto, ¿eres obediente a Dios? ¿Eres fiel? ¿Lo amas con todo tu corazón? Abraham nos enseña lo que es tener fe. Abraham nos enseña lo que es creerle a Dios. Abraham no quitaba sus ojos del sacrificio. Abraham no quitaba sus ojos de su hijo. Abraham no quitaba sus ojos de la obediencia. Pero atrás está. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llama? Jehová proveerá. Jehová Jireh. Diga, Dios es quien provee. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Estaba Jesús. Mire, la asignación, la meta, el propósito,
directriz es que Dios te lleve a un lugar donde en todo Él sea la provisión. Pero solamente en ese lugar de provisión fue cuando Abraham experimentó a Jesús, el sacrificio de su hijo. ¿Sí o no? Te pregunto, tu entrega, fe, tu compromiso, tu devoción para ver a Jesús, para experimentar a Jesús, para ser fiel en Dios en todo, para que se manifieste Jesús, para que se revele Dios. Si tú tienes los bolsillos llenos, si estás sano de todo, entonces no necesitas a Dios. Tienes un hogar formidable, entonces no necesitas. Pero a veces necesita haber una carencia para que veamos a aquel que lo provee y lo da todo. Esa es la fe de Abraham. Abraham experimentó en el lugar más alto, en el nivel de madurez, el altar de la provisión de Dios. El altar de la aprobación, diga el altar de la aprobación. Hágale que está ahí al lado, dígale, ¿estás aprobado? Porque hasta que Abraham no fue aprobado, no vio la provisión. A veces no somos aprobados. Algo pasa en nuestra vida, en nuestro corazón y no soy aprobado. Si Dios te dice, entrégame todo lo que tienes, renuncia a todo lo que tienes, ¿será que pasamos la prueba para tener la aprobación? El altar de la plenitud. Dios, el sacrificio, el Espíritu Santo, ahí estaba Abraham. ¿Quién le proveyó? ¿Quién lo bendijo? ¿Quieres la plenitud de Dios? Lo que Dios tenía preparado, la conquista, la promesa, ahí está. Ese es el lugar más alto que debemos estar nosotros como Abraham. La entrega, la fidelidad. También experimentamos de Abraham, ya cambiando de tema, ya pasamos por los 4 altares, lo repito, el lugar de entrega, donde es una fuerza, una carga, una rendición, una negación, donde nos cuesta entregarnos. Segundo altar, lugar de ruinas o un lugar donde sabemos que es la casa de Dios. El tercer altar, Manre, lugar de dependencia. Y el cuarto lugar es el lugar de la plenitud o de la aprobación de Dios. Todos pasamos por esos 4 muchas veces y repetitivamente. Pero también yo aprendo de Abraham la compasión, diga compasión. Porque Abraham, cuando está en el momento más álgido de su vida, ya prácticamente lo tiene todo, no se quiso ir para Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaría la misma condición de Abraham? Como vemos a muchos por ahí, porque cuando Abraham ve a Sodoma y Gomorra, Abraham no quería que fueran destruidos. Si al menos hubieran 50 justos, si hubiera 45, si hubiera 40, y es como tocándole la paciencia a Dios. ¿Nosotros qué diríamos? No, 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 destruya a todos esos de Sodoma, entonces, mátalos, Señor, acábalos. Conozco más de un cristiano por ahí. Caros, quebrantan. Perezcan los justos. Abraham no se preocupaba, ya tenía todo. Su hijo vivía a sus anchas en el desierto, súper bendecido, muy bendecido. Pero él dijo, yo no quiero que perezca. Pregunto, ¿te duele la salud? Amas a los que amas a los que están en Sodoma, ¿sabes a quién me refiero? ¿A cuántos les compartiste el mensaje esta semana? Yo creo como Dios, yo creo en Dios como Abraham. Dime a cuánto le compartiste el mensaje. Abraham, en que era bendecido y próspero, él no quería que nadie pereciera. Él no quería que la gente fuera destruida. Quería la salvación de otros. Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Sabe que el pecado también clama para ser castigado? Tú lo miras este texto en la Biblia original, dice que el pecado clama para ser castigado. Y Dios desde los cielos quería castigarlo. ¿Sabe qué es lo triste? Que por más que intercedió, Sodoma fue destruido. ¿Cierto que sí? Yo te digo, debemos tener un corazón misericordioso. Ese es Dios, Dios no perdona. Y vemos a muchos que me están viendo por ahí, amigos pastorcitos, apostolitos y profetas. Andan por ahí. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Con las falsas doctrinas, la palabra de la Biblia la sacamos de las iglesias. Que por ahí más de un profeta mentiroso moviendo las emociones a la gente. No, digamos que son profetas, pastores, moviendo las emociones a la gente y nos llevan a la gente a que amen a Dios. Cuidado, profeta. Cuidado. Así dice la escritura. Dicen de paz cuando no hay paz. Dicen de bendición cuando no hay bendición. Claro, Dios a sus hijos va a guardar. Nosotros que estamos ahí fieles, firmes, como se guardó Abraham. Abraham se guardó. Y él no fue más. Abraham pudo rescatar a su familia. Dime, ¿a quién de tus familiares te tomarías la mano y rescatarías? Si viniera juicio en este momento, como vino sobre Sodoma y Gomorra, dime, ¿a quién de la mano tomarías? Abraham fue y le dio la mano a Lot. Tenemos que ser compasivos y misericordiosos, sí, pero va a venir castigo. Uno para el otro. Dios no les quiso perdonar el pecado. Los castigó. Abraham también era conocido. No solamente por su fe, no solamente por su abnegación, no solamente por su entrega, no solamente por su fidelidad, sino porque Abraham era un hombre que reconocía al principio de la obediencia, de la fidelidad y de la honra. Y lo que dice Génesis 18, en su nivel de madurez. Y es lo que hace una persona madura. Léalo conmigo, por favor. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Léalo conmigo. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Cuando venían los mensajeros de Dios, cuando venían los ángeles, Alá que no Malaquía, ángeles, dice, se postró en tierra y le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava tus pies y recostados debajo de un árbol, y traed un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después de pasaréis pues por eso, habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. A Dios, cuando se presentan los ángeles, hay que hacer, les da de comer. Dígame, un ángel o Dios necesita descanso. Pues Dios sí, sí que hay que descansar. Pero sin importar, no le importó a Abraham. Él no pensó eso, dijo yo. Abraham fue bendecido, Abraham fue prosperado, Abraham un hombre de fe, Abraham un hombre de entrega, Abraham un hombre de fidelidad, pero Abraham honraba, cosa que la iglesia hoy día no tiene. De hecho, aquí hay más pastores que siervos en este momento. A la gente le cuesta reconocer el llamado del pastor, que renunció, que murió. ¡Qué pastores ladrones! Dicen algunos. Esos son más ladrones.
que miran la viga ajena y no miran su propia viga. Roban más que los pastores, les dice pues, el pastor es ladrón. El pastor renunció a su vida, el pastor renunció a su hogar, el pastor renunció a su familia por servir a Dios. Tal vez. Algunos son bivocacionales. Pero sin importar, aquí Abraham lo que hizo fue honrar a los que venían a darle un mensaje de parte de Dios. Dice el versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del qué, del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y el que estuvo debajo de ellos del árbol y comieron. Abraham se preocupaba por sustentar a otros, por bendecir a otros. No solamente era misericordioso, sino que honraba. Y qué triste que en la iglesia a veces nos cuesta honrarnos a nosotros mismos, entre hermanos. O si tienes una autoridad, honrar a tu autoridad. Es triste. Y le doy las gracias a Sarita y a mi hijo que me honran, porque no menosprecian el llamado de este siervo. Le doy gracias a ustedes porque hicieron un esfuerzo para estar aquí, para venir a recibir palabra. Eso para mí es honra. Esta semana oramos por ustedes, ayunamos por ustedes, vigilamos por ustedes. Preparo un mensaje durante horas y horas. Que venga a recibirlo, eso a mí me honra. Usted valora el trabajo que aquí se hace, me honra. Pero muchas veces la gente no honra a sus autoridades, no honra a sus padres. Mi apóstol Henry dijo algo muy sabio que me confrontó y me hizo reflexionar. Alguien le ofreció una cobertura para con todos los juguetes. Y él decía, yo no me voy a ir de acá porque mi cobertura, mi autoridad es mi padre, quien me formó, quien me enseñó, quien me cuidó, quien es cierto. Y es cierto. Alguien que da la vida por ti, pero no solamente alguien, sino alguien que te formó, y a veces nos cuesta honrar eso. Y Abraham fue bendecido también por eso, porque siempre levantaba un altar, porque siempre estaba dispuesto a morir, porque siempre estaba dispuesto a renunciar. De hecho, cuando tú vas a Abraham, el primero que levantó una ofrenda, y Abraham fue el que le puso por nombre diezmo. ¿Sabe por qué le puso por nombre diezmo? No por la cantidad. ¿Sabe por qué? Porque el 10 para los hebreos simboliza orden, prueba, multiplicación, bendición, obediencia. Por eso son 10 mandamientos. Por lo que significa, por lo que simboliza. Y dice que Abraham le dio el diezmo ¿a quién? A Melquisedec, al que era su autoridad, rey de Salem. Yo quiero que lo leas conmigo, Hebreos 7:1. Si lo puedes, te agradezco. ¿Por qué? Porque es que en la vida de fe queremos ser bendecidos, en la vida de fe queremos ser maduros, en la vida de fe queremos que Dios nos bendiga, en la vida de fe queremos que Dios nos respalde, nos guarde, nos cuida, pero muchas veces nuestras obras, Hebreos 7:1, en PDT, porque es que lo explica muy bien. ¿Por qué Abraham honraba? No solo Abraham era un hombre de fe, no solamente Abraham era un hombre de altar, no solamente Abraham era un hombre de obediencia, no solamente Abraham era un hombre abnegado, sino que Abraham era un hombre que honraba o bendecía. ¿Tienes ya?
Dice así en PDT, este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham, que regresaba de vencer a los reyes y lo bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec. Nosotros siempre pensamos que cuando damos a Dios, cuando ofrendamos o diezmamos, estamos bendiciendo la casa. Cuando yo doy es porque Dios me bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que tenía. El nombre Melquisedec tiene dos significados: rey del bien y rey de Salem, o sea, rey de paz. Nadie sabe de dónde salió Melquisedec y no se conoce quién fue su papá ni quién fue su mamá, ni cuándo nació ni cuándo murió. Con él sucede como con el Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Versículo 4 dice, fíjense en la gran importancia que tenía Melquisedec. Abraham mismo, nuestro gran antepasado, le dio la 10ª parte del botín de guerra. ¿Por qué le dio entonces Abraham a Melquisedec? ¿O por qué lo honró? ¿Sabe por qué? Porque lo reconoció como autoridad. Porque lo reconoció como una persona que Dios había puesto por encima de él. Dice que era importante. Como leímos en Génesis 18. Entonces, una persona de fe se manifiesta por sus obras en todos los sentidos. Una vida de entrega, una vida de comunión con Dios, una vida de fidelidad, una vida de compromiso. A pesar de los procesos, siempre entregado, renunciando, muriendo, pero también una persona que ora. Y a veces en la iglesia tenemos muy buenos argumentos para no hacerlo. Cuando se habla de ofrendar o de dar, tiene 50.000 textos bíblicos para desobedecer lo que dice la Biblia. Entonces te pregunto, ¿somos hombres y mujeres de fe? ¿Somos entregados, abnegados, persistentes hasta la muerte? ¿Somos capaces de creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia? Nada nos hace desmayar, nada nos hace patear, nada nos aparta de la visión del propósito. Somos personas de intimidad con Dios que a pesar de cualquier circunstancia siempre levantamos un altar de comunión con Dios. Yo te digo de parte de Dios, no sé lo que estés pasando. Tú lo sabes más que yo. Pero en el momento que estés pasando tienes que ser una persona de intimidad, de altar. ¿Sabes qué es un altar? Un lugar donde renuncias. El lugar de altar y de sacrificio y de muerte es la cruz. Y ahí Jesús se entregó. Ahí Jesús levantó un altar para que nosotros pudiéramos estar con el Padre. Ahí en la cruz o en el madero, ahí en ese madero, Jesús entregó todo, así como Abraham quería entregarse. Ahí Jesús renunció, así como Abraham levantó 4 altares: abnegación, entrega, sacrificio, muerte, dependencia. En ese lugar de sacrificio, Jesús entregó su vida por ti y por mí. Y te pregunto, ¿tienes un altar de comunión con Dios? Y si Dios me dijera hoy, o si Dios pudiera poner acá un aviso, mírame, de lo que has hecho entre semana, de cada prueba, de cada dificultad, cuando murmuraste, cuando mentiste, cuando dijiste malas palabras, cuando dijiste cosas incorrectas, cuando miraste cosas incorrectas, si todos pudiéramos ver, ¿cómo te sentirías? ¿Qué dirían? ¿Qué diríamos todos de ti? ¿O qué dirían todos de ti? Pero Dios sí lo ve. ¿De verdad nos entregamos a Dios como Abraham? Pregúntate, ¿te entregaste a Dios como Abraham se entregó? ¿Sirves a Dios? Usted no ve a Abraham en ninguna parte profetizando, pero Dios le dijo. Usted no ve a Abraham en ninguna parte diciendo esto es, vas a ser próspero, bendecido. No, ¿sabes por qué le llaman el profeta? Porque con su vida nos enseñó. No tuvo necesidad de decir palabras proféticas. Tu vida es un mensaje profético para nosotros, un gran profeta. Tu vida, escúchame, es un mensaje para otros. ¿Qué dice la gente de ti cuando te ve? ¿Eres entregado? ¿Eres fiel? ¿Eres comprometido?
Estás adorando todo tiempo. Entregaste tu corazón, tu vida, tu familia. Estás dispuesto a darlo todo por Jesús. Nos falta mucho por aprender, ¿cierto? Yo me examino con Abraham y digo, no, cierra tus ojos. Gracias. Gracias por tu presencia. Sé que tú estás en medio nuestro. De que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Hoy hemos aprendido en tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido de la biografía muy corta, tal vez es el 1% de la vida de Abraham, pero sé que nos falta mucho. Dile, ayúdame, Señor, a ser como Abraham, una persona de fe, una persona entregada, una persona que está en comunión con Dios en todo momento. Sabes que la Biblia no menciona que Abraham se metió horas y horas a orar. La Biblia no menciona que Dios se le reveló a Abraham por primera vez cuando él hizo un ayuno de 100 días. No, no dice nada de eso. Simplemente Dios se le quiso mostrar a Abraham y su vida cambió. ¿Qué tal si tú le dices, Señor, revélate a mi vida? ¿Qué tal si tú le dices, Señor, ayúdame a pasar los procesos tomado de la mano contigo? No importa que sea el desierto, dile, Señor, allí contigo voy a estar. No importa que estés cambiando mi mentalidad, mi cultura, mis pensamientos, mi ideología, Señor. Quiero estar tomado de la mano contigo, Señor, dile. Y ayúdame, Señor, a hacer lo correcto delante de ti. Ayúdame, Señor, dile, a depender solo de ti. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti, Señor. Ayúdame tal vez como Abraham a ser misericordioso. Dile, Señor, ayúdame a ser misericordioso con los que te necesitan, con los que tal vez necesitan una mano, aún con mis propios familiares. Abraham se preocupó por su familia para que no pereciera. Ayúdame, Señor, para rescatar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. Dile, ayúdame, Señor, para ir y rescatarlos. Dame compasión por ellos. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hemos aprendido? Sí. ¿Hemos aprendido? ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies y usted toma su ofrenda? ¿Quiénes están conectados hoy? Noelia y Samuelito.